Buen día, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta mesa redonda sobre la traducción literaria en la era digital. Es la primera semana de trimestre, así que creemos que es una buena manera de empezar, ¿no? con nuevas ideas y aprendiendo un poco sobre nuevos ámbitos. Esta mesa de redonda se enmarca en un proyecto de investigación que ha sido subvencionado por la General Research Fund de Hong Kong. Supongo que igual lo habréis visto en los carteles, que había el doble logo de las dos universidades y que el proyecto lleva por título Digital Translations in the Making, Hong Kong Contemporary Fiction in Spanish. El objetivo del proyecto ha sido realmente documentar todo el proceso de producción de una traducción, desde que surge la primera idea de vamos a traducir un libro o un relato en este caso, hasta que se cuelga en la plataforma donde se comprará y se empieza la difusión. Por lo tanto, es el seguimiento de todos los pasos, desde hablar con la autora del relato para conseguir los derechos, todo el proceso de traducción, también todo el proceso de revisión y finalmente la publicación. Concretamente, se ha seguido la traducción del relato La cabeza, Tou, de Dorothy Tse, que ha sido, de hecho, la primera traducción de literatura hongkonesa al español y de la que se encargó a Juan José Ciruela. Esta traducción ha sido publicada por Hacker, una iniciativa editorial de la que seguramente nos hablará Juan Gabriel López Guix en esta mesa, pero para poneros un poco en contexto, Hacker es una editorial que solo publica traducciones en formato digital. Y por lo tanto son libros que ya desde el primer momento se piensan en un principio en formato digital, que esto es quizá la gran diferencia respecto a otras editoriales. Hasta el momento han colaborado 14 traductores en esta iniciativa, han publicado 21 ebooks y han abarcado hasta 7 lenguas. Esta mesa redonda es una de las actividades finales del proyecto y, como os he comentado, se ha hecho de forma paralela. La mesa redonda se celebró una muy parecida en Hong Kong en noviembre, donde también se invitó a expertos en la materia para debatir cuestiones relacionadas con la traducción digital. La mesa de hoy se concibe un poco como un encuentro también de traductores, algunos de ellos también ejercen de editores, y un poco para debatir sobre aspectos que hemos ido detectando, ¿no?, a lo largo del proyecto como aspectos importantes, ¿no?, al traducir para formatos digitales, incluso al autoeditarse, ¿no?, algunos traductores para formatos digitales. Y bueno, a partir de ahora cederé la palabra a la doctora Mayalen Marín Lacarta, que ha sido la investigadora principal del proyecto y la coordinadora de todo el trabajo realizado a lo largo de los últimos 2 años. Mayalen es profesora de traducción en la Hong Kong Baptist University desde 2014, es licenciada en traducción e interpretación con inglés y chino y tiene un doble doctorado en traducción en el Instituto de Lenguas y Civilizaciones Orientales de París y en la UAB, con una tesis titulada Mediación, Recepción y Marginalidad, las traducciones de literatura china moderna y contemporánea en España. Ha participado en varios proyectos de investigación, ha publicado numerosos artículos académicos y además también ha traducido del chino al castellano y al vasco, así que ya veis que tiene dilatada experiencia tanto como traductora en el mundo editorial como investigadora. Así que le cedo la palabra para que modere la mesa redonda. Muchas gracias, Mireia. Gracias por hacer posible que organicemos esta mesa redonda aquí en la Pompeu Fabra. Mireia es la coinvestigadora de este proyecto del que ha estado hablando y también está Iris Capilla, que es la tercera persona que ha estado trabajando conmigo en este proyecto. Entonces yo empezaré presentando a cada uno de los participantes de esta mesa redonda. Tenemos a nuestra izquierda a Celia Filippetto. Celia es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y traductora pública de inglés por la Universidad de Buenos Aires. Entre otros, ha vertido al castellano obras de Chesterton, Mauricio de Giovanni, Elena Ferrante, Maquiavelo, Flannery O'Connor, Dorothy Parker, Pirandello, Stevenson y Mark Twain.
Ha colaborado como traductora con La Vanguardia y con las publicaciones electrónicas de Barcelona Review, Saltana, Literatura Sonora y Hacker. Ha impartido clases prácticas de traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Málaga y talleres en las jornadas en torno a la traducción literaria de Tarazona y El Ojo de Polísemo en la Universidad de Salamanca. Ejerce además como traductora jurada de catalán, inglés e italiano. En 2015, su traducción de Las deudas del cuerpo, de Elena Ferrante, obtuvo el premio Esther Benítez. En 2016 ganó el premio de traducción Ángel Crespo por su traducción de La niña perdida, también de Elena Ferrante. Gracias, Celia, por haber venido hoy aquí. De nada, gracias a ti por invitarme. El segundo participante que presentaré es Jordi Ainhoa Escudero, que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona. Después de licenciarse, vivió durante 3 años en Londres, donde cursó un máster en estudios medievales en la Universidad Queen Mary de Londres y estudios de lengua y cultura chinas en la Universidad de Westminster. Ha traducido más de 50 libros del inglés, el francés y el chino al español y al catalán, de autores tan variados como Jimmy Liao, Truman Capote, Daniel Defoe, T.S. Eliot y Virginia Woolf. Ha sido presidente del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves y director de publicaciones de Ediciones Cadí. Actualmente compagina su actividad como profesional de la traducción y la edición con la docencia como profesor asociado aquí de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra. Es también coautor de un manual de traducción inglés-catalán. Manuel, muchas gracias, Jordi, a ti también por haber venido a participar en esta mesa. Tenemos aquí a Manuel Pavón Belizón, que es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y máster en Estudios Chinos por la Universidad Pompeu Fabra. Estudió chino en la Universidad Jiao Tong de Pekín y en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Allí en Pekín también trabajó como traductor y editor en medios de comunicación. Actualmente es doctorando en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y miembro del grupo de investigación Alter, donde estudia la circulación y recepción transnacional de autores chinos. Ha sido galardonado con el Premio de Traducción Literaria China otorgado por el Instituto Confucio de Granada en 2012 y el Premio de Traducción de Poesía 1x1 de la UNAM y del Círculo de Traductores de México en 2016. Además, Manuel es uno de los editores y traductores de China Traducida y por Traducir, un espacio virtual dedicado a la traducción al castellano de la literatura y del pensamiento chinos, del que espero que nos hable un poco más en detalle en esta mesa. Gracias, Manuel. Y tenemos a Juan Gabriel López Guix, que es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Traduce del inglés, el francés y el catalán para el mercado editorial y para prensa, sobre todo para La Vanguardia, donde colabora desde hace 3 décadas como traductor externo en todas las secciones del diario y donde en épocas puntuales con gran necesidad de traducciones ha creado y coordinado un equipo de traductores externos. Ha participado en proyectos de traducción colectiva, entre ellos en la traducción y coordinación de volumen de memorias de Robert Fisk, La Gran Guerra por la Civilización, y de cuentos completos de Saki. Ha impartido clases, seminarios y talleres en universidades y centros de traducción en España, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina y Chile. Es colaboradora habitual desde su fundación en 1999 de la sección del Trujamán, del Centro Virtual Cervantes, y es codirector de las revistas digitales Saltana, dedicada a cuestiones literarias y de traducción, y 1611, que es una revista académica de historia de la traducción. Es además uno de los fundadores de la iniciativa digital Hacker, que ha presentado brevemente Mireia y con la que hemos colaborado para este proyecto de investigación y de la que espero que nos hable también en esta mesa. Gracias, Gabriel, por haber venido. A continuación pediré a cada uno de los ponentes que exponga brevemente algunas ideas sobre su experiencia en relación con la publicación digital de literatura, de traducciones literarias y su trayectoria como traductores literarios y editores, ¿no? Porque algunos tenéis experiencia o incluso correctores, ¿no? Después de las intervenciones, iré haciendo algunas preguntas a partir de los temas clave que vayan surgiendo y al final habrá tiempo también para preguntas del público. Empezaremos por Celia. Bueno, buenos días, gracias a todos por haber venido.
y espero que encuentren nuestras intervenciones útiles. Mi vida como traductora profesional comenzó en Argentina, donde nací y me crié, y fue con una máquina Olivetti Lettera 22. Siguió en España en 1979 con otros modelos de Olivetti y de máquinas eléctricas con margarita y cinta correctora. En 1990 a mi vida profesional llegó el primer ordenador con sistema operativo DOS, floppy disks y procesador de textos Word Perfect. Y de ahí hasta hoy, con Google como principal herramienta de investigación, sin dejar de lado los diccionarios de papel, que son siempre muy importantes y que de vez en cuando hay que hojear, aunque más no sea para no perder la costumbre de encontrar la página justa sin pasar demasiadas antes. Y también con diccionarios en formato digital. La trayectoria de todo traductor profesional suele ser siempre una evolución en las herramientas utilizadas y también en los textos con los que se trabaja, en los que hay que poner siempre una curiosidad extrema, tesón, amor por el detalle y adaptación constante. ¿Qué otra cosa hacen los traductores al enfrentarse a un texto nuevo sino adaptarse a él? De manera que, aunque el mundo digital avance a una velocidad apabullante, pensemos que la capacidad de adaptación de editoriales y de agencias de traducción y demás implicados en el sector de la traducción es siempre más lenta, y de las editoriales muchísimo más lenta. Y que además nosotros los traductores jugamos con la ventaja que nos da el hecho de que en nuestro oficio debamos precisamente adaptarnos a cada texto para poder hacer de él una buena versión. Yo no quiero, digamos, extenderme más digamos, en todo lo que he hecho, porque he traducido muchísimo, pero porque llevo muchísimos años en la profesión. Y sí que haré un pequeño apunte de cómo llegué a Hacker, simplemente por contacto con la persona que lo ha fundado, porque somos amigos, y entonces te proponen una traducción dentro del grupo de textos referidos a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, empezamos a buscar textos para poder publicar que no tuvieran, digamos, libres de derechos de autor. Y bueno, a mí me tocó traducir Berecke y la guerra de Pirandello. Luego, si pasamos al detalle, veremos exactamente cómo lo hacemos y las diferencias entre traducir para una editorial normal de las, digamos, Penguin Random House, todas las grandes y pequeñas, que publican principalmente en papel, y que, digamos, el formato digital es, bueno, es un apéndice, ¿vale? Yo creo que con esto ya podemos continuar, ¿no? Gracias, Celia. Jordi. Gracias. Celia, debo confesar, yo también empecé con una Olivetti. Mi primera vez fue con una Olivetti, con mucho Tipex. Debo decir que tanto Tipex que recuerdo todavía que acabé colocado en Tipex. Era una traducción de Truman Capote, era difícil. Entonces, claro, el colocón de Tipex, por cierto, si alguien quiere intentarlo, es muy malo. No os lo recomiendo, en absoluto. Entonces pasé de la tecnología digital, tecla, a la tecnología digital cuando yo también tenía un programa de esos WordPerfect con el ordenador, con MS2 y esa reglita de papel que decía F5 para cambiar de párrafo, F6 para marcar la cursiva. Luego, de vez en cuando se colgaba el ordenador y todo lo que había sido guardando en ese floppy disk, primero de 5 pulgadas y cuarto, luego de 3,5, se iba al cuerno, etc.
Eso no era en el Pleistoceno superior, estamos hablando de hace 25 años, poco más de 25 años. Es decir, para quienes hoy se gradúan en esta facultad dentro de 25 años, quizá las tecnologías que hoy nos parecen punteras, quizá resultarán tan entrañables, prehistóricas y flipantes en un sentido literal, como las que utilizamos nosotros en aquellos remotos tiempos. El caso es que luego he hecho un poco como Tiresias. Tiresias sabe el público, sin duda, que fue el adivino que por una apuesta entre Hera y Zeus pudo comprobar quién disfruta más del sexo, si el hombre o la mujer, cambiando de sexo durante unos meses al año. Yo he sido traductor, pero he sido también editor. He estado en los dos lados. Y recuerdo como editor, cuando estaba asistiendo a los primeros cursos sobre la transformación digital de la edición, no porque se utilizaran herramientas digitales para editar, lo cual es lo más normal del mundo, programas de tratamiento de texto, programas de maquetación, compaginación, cuando la gente todavía usaba un programa llamado Quark Express. Todo el mundo hoy en día usa InDesign y los de Quark Express pobres se fueron al cuerno por su avaricia, pero eso es otra historia. El caso es que, un día nos convocaron al gremio de editores, a bastantes editores, y nos anunciaron la buena nueva. Ha llegado la edición digital, vamos a editar, vamos a ser proveedores de contenidos digitales que no serán solo textos, que eso de editar textos, eso es aburridísimo. Entonces nos presentaron ese gran invento que se llamaba el CD-ROM. Todos íbamos a leer con CD-ROM. Claro, entonces uno pensaba, coño, si Tolstoy hubiera querido que mientras leemos la sonata Kreutzer sonara la sonata Kreutzer, pues, no sé, algo hubiera dicho al respecto. O como dijo Mallarmé cuando le dijeron que le parecía que Debussy le hubiera puesto música a su siesta del fauno, dijo, yo creía que ya se la había puesto yo la música. O sea que, bueno, como quizá no sabéis, porque eso son batallas de todo tipo también, los CD-ROMs de los libros multimedia están ahí criando polvo en las texelerías que hay por Barcelona, los puntos verdes. La gente los mira de vez en cuando y dice, ¿qué es esto? Uy, ¿ves? Los ordenadores antes tenían un sitio para meter CDs, que ahora muchos no tienen, ¿no? Intenta meter un CD en una tablet, ¿no? Y la gente entonces creía que eso era el futuro de la edición. Años más tarde también me dijeron que el futuro de la edición digital era con los nuevos formatos digitales, con los e-readers. Eso fue hace relativamente pocos años. Eso se iba a comer el mercado. Bueno, en la traducción literaria se vio pronto que no. Sí se ha comido el mercado la edición digital en otros sectores. Por ejemplo, si alguien de aquí tiene algún abogado en la familia, no sé, alguien puede levantar la mano, no es nada de lo que avergonzarse, en todas las familias hay abogados. Vale. Antes, para ser abogado se necesitaba un despacho, pero grande, ¿por qué? Porque se necesitaban metros y metros lineales para que cupiera el Aranzadi. El Aranzadi, por si no lo sabéis, es la recopilación de textos jurídicos en español, ¿vale? Hoy en día, Aranzadi ya no es una editorial española, lo compró una de las grandes multinacionales de la edición, Thomson, y como Thomson Aranzadi es un servicio de suscripción, ¿vale? Y los abogados ahora solo necesitan tener un ordenador con suscripción a Thomson y puedes ser abogado si quieres en cualquier parte. Y no necesitas esos metros lineales. Claro, no es lo mismo hacer una consulta del Thomson que leer, volvamos a Tolstoy, la sonata Kreutzer. Entonces yo creo que una de las diferencias sustanciales será explicar hasta qué punto el mercado editorial digital, es decir, con elementos de lectura en pantalla, fundamentalmente, difiere del mercado en papel. Y también será interesante ver, por ejemplo, que las cifras de ventas de e-books en el mercado anglosajón llevan 2 años estancadas. Y además no aumenta el porcentaje de lectores en formatos digitales. Entonces esto supongo que va a salir y vamos a comentarlo.
entiendo que también podemos hablar de otras herramientas para el desempeño de nuestra labor y antes se ha hablado de corrección. Yo todavía veo colegas de esta casa que llevan grandes cantidades de papel para corregir papel de las editoriales. Yo hace años que recibo documentos en PDF y corrijo en PDF, lo cual además es muy ventajoso, porque claro, yo he tenido que atender a pobres compaginadores que me dijeran: oye Jordi, ¿qué pone aquí el corrector? Porque no se entiende nada. Entonces, intentar descifrar letra de corrector es todavía peor que descifrar letra de médico, ¿vale? En cambio, en un PDF, no. En un PDF pones ahí pones ahí la corrección y tecleas donde dice tal, tiene que decir tal. Además, cada vez es mejor. Como los de Adobe no son tontos, del Adobe gratis, ahora incluso puedes marcar de rojo, o sea, trazo onduladito para la negrita, un trazo recto para la cursiva, 2 para la versalita, 3 para la mayúscula, eso que los prehistóricos llamaban caja alta, pues eso ya se puede hacer digitalmente. O sea que, bueno, hemos dado muchas vueltas, pero a fin de cuentas podemos hacer lo mismo con herramientas distintas. Me vuelvo a sentir Tiresias. Gracias. Sí. Buenos días. Yo empecé con traducción, o la primera vez que practiqué la traducción de manera consciente, pensándolo bien, yo creo que fue con mis clases de latín y griego, diría yo, en el instituto y luego en el bachillerato. Antes, luego, practicas la traducción, obviamente, pero de forma muy casi inconsciente, diría yo. O sea, no asumes como todo el trabajo de elaboración que hay detrás, ¿no? Y por primera vez en las clases de latín y griego, como que te enfrentas al hecho de tener que traducir un textos de autores griegos y latinos, nada más y nada menos, ¿no? Por lo tanto, tienes como una especie de presión. Se ha teorizado mucho sobre esto, ¿no? Sobre la idea del texto como algo sagrado. Y yo creo que esta fue la impresión, o las primeras nociones que yo tuve sobre la traducción estaban muy relacionadas con esto, ¿no? Con la idea de tener un texto sagrado al que tú te aproximabas con reverencia, ¿no? Y al que en la medida de lo posible no podías tocar nada porque lo que el autor dijo era inamovible y tienes que intentar trasladar eso al castellano, en mi caso, ¿no? Durante las clases. Yo creo que esta noción del texto como algo que no hay que tocar, como algo que impone respeto en el traductor, es algo una inercia que yo he ido teniendo durante toda mi carrera como traductor, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el hecho de usar las herramientas digitales me ha hecho perderle, suena un poco mal decir, perderle el respeto a los textos, ¿no? Pero aproximarme a ellos, digamos, de una forma un poco menos, digamos, ¿cómo decirlo?, como menos desigual, ¿no? Luego quizás comentaremos más sobre esto, ¿no? Luego está el hecho de que, claro, yo llego a la traducción, yo trabajo con la lengua china, que es una lengua que tiene una posición periférica, una lengua que en el caso de la literatura, de la que tenemos muy poco material traducido. De esto probablemente las profesoras sabrán muchísimo más porque ellas han investigado sobre esto, pero hay muy poco traducido y digamos que el hecho de trabajar en esta situación con esta lengua te hace, digamos, adquirir una especie de conciencia de que lo que tú haces con la literatura china es casi un acto político, ¿no? Porque, claro, dentro de esta marginalidad, dentro de esta periferia de la lengua china, entran factores de todo tipo, ¿no? Y muchos de estos factores son realmente de carácter ideológico y político, ¿no? Y esto te hace aproximarte. El hecho de trabajar con una lengua como el chino te hace tomar una cierta conciencia política, casi activista a veces, de la actividad de la traducción. Entonces, yo llegué a la actividad de la traducción con el chino. Entonces, lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, ahora hablaré de nuestro proyecto, lo que vimos es que había una necesidad, como respuesta a esta marginalidad, una necesidad primera de difusión. O sea, aquí no se lee mucha literatura china por el hecho de que no se conoce, ¿no? Entonces había como un trabajo previo de difusión y de dar a conocer qué es lo que se está escribiendo
en China, ¿no? ¿Cuál es la producción cultural que se da en China? Claro, llegábamos también al mismo tiempo sin medios económicos, digamos, ni técnicos. El hecho de que sea una lengua marginal y periférica indica, o digamos conlleva también, que hay pocos recursos que las editoriales convencionales estén dispuestas a invertir en la traducción de ese tipo de lengua, porque no hay demanda, o existe una demanda escasa que no compensa los gastos de producción editorial. Esto supongo que también será algo que luego trataremos, ¿no? Pero claro, en este caso, la opción más evidente era la de dedicarnos a la traducción a través de la página web, que era la única forma de tener visibilidad y de llegar al público de forma barata y directa, sin tener que depender de un gran gasto económico, ¿no? Aparte de, bueno, de los 100 y pico euros que pagamos al año para el mantenimiento de la web en el servidor, ¿no? Pero, entonces, esta creo que fue la idea un poco que había detrás de la creación de China Traducida, de esta web, de este proyecto del que formo parte, que fue iniciado por dos compañeras, Ana Voladeras, que está aquí en el público, por cierto, y Tira Díez. Luego yo me incorporé un poco después para desarrollarla, empezar, digamos, a darle el empujón a la página web. Y la idea era esta, digamos, que plantearlo como una plataforma que difundiera lo que se estaba haciendo sobre literatura china, ¿no? Yo diría que mi trabajo con esta web también ha experimentado una evolución en mi manera de entender la traducción, ¿no? Desde esa idea del texto como algo sagrado de la que hablaba al principio, digamos que a medida que he ido traduciendo y conociendo las condiciones de la lectura, sobre todo, ¿no? El tipo de qué forma lee la gente en la página web, por ejemplo, creo que esto ha hecho un poco que me vaya replanteando de qué forma traduzco, al menos a mí personalmente, y de qué forma me planteo o elijo los textos que traduzco, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, veo en las herramientas digitales aplicadas a la traducción literaria un potencial enorme que en muchísimos casos está lastrado por esa idea del texto sagrado o la idea que nos impone la traducción en papel, ¿no? Como un texto lineal, un texto fijo que no se mueve, ¿no? En este sentido, yo creo que la traducción digital como que permite flexibilizar un poco esta idea. No creo que vaya en contra, creo que la traducción digital en este sentido, una traducción como más flexible y más, digamos, que pueda transformarse, puede convivir perfectamente, coexistir e incluso complementarse con la traducción que se publica en papel, ¿no? Pero creo que los que nos dedicamos a la traducción web no deberíamos intentar emular, o al menos esta es mi opinión, ¿no? A partir de mi experiencia, no deberíamos intentar emular lo que se hace de traducción literaria en papel, ¿no? Porque entonces no tiene sentido, se trata simplemente de un cambio digamos, un cambio de lo técnico, ¿no? Del aparato o de la materialidad del texto, ¿no? Pero el texto no cambia, ¿no? Creo que hay una serie de factores en los que luego ya quizás tengamos oportunidad de profundizar, pero creo que hay un gran potencial para que sobre todo viene muy bien para esta idea que yo proponía de la actividad como una acción casi política, ¿no? O en cierta forma activista, ¿no? Creo que las herramientas digitales quizás proporcionan una buenísima, una óptima herramienta para hacer este tipo de traducción. Bueno, bien, también quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí y me centraré en esta primera intervención en un poco en explicar qué es este proyecto de ediciones digitales que llamáis Hacker. Debo decir que Hacker es una de las formas de pronunciarlo. En realidad no hay vocales, con lo cual eso está abierto a la interpretación del lector y, en cierto modo, podría representar que el hecho de que tal como está escrita la palabra esa sin vocales, ahí falta algo. La literatura sin traductores no se puede entender. La literatura mundial la hacen los traductores. Sin traductores en cierto modo podríamos decir que es lo que falta, ¿no? Entonces en Hacker falta algo y esa ausencia es lo que en cierto modo se podría considerar que estamos
subrayando. Esta iniciativa nació conversando con un grupo de traductores, uno de los cuales está aquí, Javier Guerrero, que está ahí al fondo, que no quiere señalarse demasiado, pero sí, lo he visto. Y bueno, en principio nació movido por la curiosidad, por explorar estas nuevas posibilidades digitales. ¿Cómo era esto de hacer un libro digital? ¿Qué pasaba con las plataformas digitales, con los derechos, la gestión de los derechos? En cierto modo, se podría decir que, como dijo una vez el escalador Mallory, que murió intentando escalar el Everest, que le preguntaron por qué quería subir al Everest, y contestó, porque está ahí. Bien, nosotros, por Mallory, no pudo bajar del Everest, nosotros seguimos estando ahí, pero la idea es esta. Es una posibilidad, ¿por qué no hacerlo? La idea inicial era estas posibilidades que comentaba, ¿no? de exploración, de curiosidad, pero no teníamos una idea muy planificada en un principio, ni no la seguimos teniendo, de hecho, de hacia dónde queremos ir. Simplemente estamos viendo hacia dónde nos lleva la evolución de lo que estamos haciendo, ¿no? En principio, la idea era publicar textos de dominio público que nos pudieran interesar, sin muchas ambiciones, habíamos elegido básicamente uno o dos textos que queríamos publicar, los hemos ido publicando. En eso, esto fue en el 2012, 2013, en eso se me ocurrió la posibilidad de utilizar ese formato digital que era idóneo para publicar una serie de cuentos cortos relacionados con la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con el 2014, y ir publicando desde el 2014 hasta el 2018 cuentos sueltos de diferentes idiomas relacionados con la Primera Guerra Mundial. Esto en realidad nacía de otro proyecto anterior. En 2018, en 2008 yo publiqué un libro de cuentos de la Primera Guerra Mundial, cuentos de la Gran Guerra, en la editorial Alpha Decay, que eran 20 cuentos inéditos de diferentes partes eran todos cuentos del inglés, pero de diferentes partes del ámbito lingüístico del inglés. Un escocés, una india, un canadiense. Y mientras hacía aquel libro pensaba, lo ideal aquí sería hacer una antología multilingüe. Pero eso no lo podía hacer yo, porque no dominaba todas esas lenguas. Y con Hacker de pronto apareció esa posibilidad. Y fui investigando, haciendo una selección de cuentos, pues eso, mirando en historia de la literatura turca en inglés o en francés, buscando cuentos relacionados con la Primera Guerra Mundial, y entonces localizando 3 o 4 cuentos y contactando con un traductor del turco y proponiéndole, oye, he encontrado esto, ¿qué te parece? Pues esto está muy bien, me gusta mucho este autor, y entonces elegir el texto, ¿no? Y así un poco del húngaro, del alemán, un poco de todos los idiomas. Me faltan el francés y el ruso. No sé qué pasa con los franceses, que claro, la limitación que tenemos es que tiene que ser de dominio público. Entonces tienen que llevar muertos unas cuantas décadas. Y no todos, no siempre da la casualidad de que puedes encontrar textos valiosos que cumplan esos requisitos, ¿no? Es decir, que de pronto surgió esa derivada, luego ha salido esta otra derivada china con la exploración de esto, de textos, la posibilidad de traducir textos del chino y publicarlos. Y la verdad es que, al mismo tiempo, esto nos ha llevado a lugares que no habíamos imaginado jamás. Jamás habríamos pensado que estaríamos en un proyecto donde se nos estudiara en una universidad financiado por el gobierno de Hong Kong, ¿no? El traductor de turco luego utilizó su experiencia para un capítulo de un libro sobre las imágenes de Estambul en la literatura traducida. Es decir, que la gente va sacando también provecho de esta experiencia y realmente tiene como unas derivaciones, unas ramificaciones bastante increíbles. Por otra parte, de entrada también hay algo que encaja o enlaza con lo que tú decías, esta voluntad en cierto modo política, esta fase de activismo, de visibilizar a los traductores. Nosotros, en cierto modo, hay un empoderamiento de los traductores de decir, mira, nosotros ahora vamos a hacer la traducción, en el fondo, tal como la concebimos,
es una traducción, es una actividad intelectual y entonces estamos ejerciendo como tales. Intentamos que en nuestros textos, además, hay un prólogo o un epílogo que contribuya a visibilizar aún más esa labor del traductor, que el traductor es capaz de decir algo inteligible, inteligente y valioso acerca del texto que está traducido, ¿no? Porque muchas veces se considera que la traducción es una mera operación lingüística y todo esto justamente es la visión que queremos combatir, ¿no? Que es una operación cultural de primer orden. Y bueno, y esto me lo ha recordado, bueno, encajaba completamente con lo que tú comentabas, ¿no? En el caso de Celia, el caso de Pirandello, ella ya tenía bastante con el trabajo del texto de Pirandello, que fue un trabajo ímprobo, y en su caso el prólogo lo hizo Miquel Edo, que es un especialista en Pirandello y también ha traducido a Pirandello, y contamos por suerte con su ayuda, y así, bueno, cambiamos un poco, en su caso, un traductor por otro, pero siempre en todas nuestras ediciones siempre hay esta presencia del traductor en la portada, digamos, en primer lugar, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Y además porque soy muy perezosa y no me gusta escribir prólogos. Bien, y para terminar, otra aclaración que me he olvidado hacer es que el nombre procede de un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, es la interjección del grifo en el capítulo 9 de Alicia en el País de las Maravillas. Es lo que es en un capítulo en que están Alicia, la tortuga y el grifo contando la tortuga y el grifo, sobre todo la tortuga, contando cómo fue su escolarización y las asignaturas que tenía, y es un capítulo todo lleno de juegos de palabras, y el grifo suelta de vez en cuando esta exclamación, y eso, de ahí procede el nombre. Grip, por ejemplo. Bien, quería preguntaros, bueno, lo primero que vemos yo creo que es que las dos iniciativas tienen algunos puntos en común, y habéis hablado un poco de las motivaciones para poner en marcha algo así, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo habéis encontrado a los traductores para que colaboren en estos dos proyectos, o cómo es la red de traductores que colabora con vosotros, si tenéis algún tipo de financiación o no. Y después me gustaría que Celia nos contara también, porque ella ha trabajado como traductora para Hacker, y cuáles son sus motivaciones también para implicarse en este proyecto y de aceptar un encargo así. Bien, en la cuestión de la búsqueda de los traductores, en un principio, para los idiomas más sencillos, digamos, bueno, no sé si son más sencillos, pero la mayoría de los idiomas lo que hemos hecho ha sido buscar a traductores que nosotros conocíamos y a los que podíamos abordar y que sabíamos que serían receptivos a ese tipo de iniciativa totalmente benévola. En algunos casos, el traductor al que hemos contactado nos ha remitido a un segundo nivel, y ese segundo nivel ha aceptado hacer la traducción. Pero casi siempre es un traductor de primer nivel, en el sentido en que es alguien conocido a quien le proponemos hacer esto. En cuanto a lo segundo, lo de la financiación, más bien lo que nosotros tenemos es desfinanciación. No contamos con ninguna fuente de financiación. Pues, bueno, en nuestro caso ocurre lo mismo, no contamos con ninguna fuente de financiación. La idea era un poco, cuando empezamos con la web, sobre todo ganar un poco de visibilidad, ¿no? y que esto pudiera transformarse, pues quizá a medio plazo, pues en más oportunidades laborales de traducción, ¿no? El tiempo ha ido pasando, en nuestra experiencia al menos, bueno, ha habido algunos proyectos de traducción que sí han surgido gracias a, digamos, a la visibilidad que ha dado la página web. Pero, por ejemplo, bueno, hubo un proyecto de publicar un número de una revista que publicamos con traducciones de varios autores en colaboración con la UOC, con la Oberta de Cataluña.
y un par de proyectos de traducción que nos han llegado también, por ejemplo, de América Latina, y algún proyecto también de editoriales independientes de aquí de España. Pero yo creo que ha llegado un momento en el que, por la necesidad, digamos, o por el hecho, ¿no?, de constatar la realidad de que a día de hoy es muy difícil ganarse la vida exclusivamente con la literatura china, traduciendo literatura china, yo creo que hemos llegado a un momento así como de, digamos, de relajarnos, ¿no?, de no ponernos tanta presión sobre lo que hacemos. Hoy en día yo diría que lo que hacemos lo hacemos más por gusto que por imperiosidad económica, por así decirlo. Y bueno, yo creo que estamos muy a gusto haciéndolo así por el momento. Pero bueno, obviamente, si surgieran oportunidades laborales o oportunidades de financiación a raíz de lo que hacemos en la web, pues estaríamos encantados. Siempre, obviamente, manteniendo ciertos criterios éticos, ¿no?, que nosotros consideramos que son fundamentales y que no se pueden dejar. Pero, o sea, en ningún momento pensábamos que nos íbamos a hacer ricos traduciendo literatura china, precisamente, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que estamos contentos con lo que hacemos. Y el tema de cómo encontramos los traductores, bueno, en nuestro caso fue, los tres vivíamos en Pekín y nos conocimos allí en los bares, básicamente. Y eso, bueno, dio pie, ¿no?, a charlar y a ver que había una serie de intereses comunes. Y bueno, Tira y Ana comenzaron con la web, luego me estuvieron comentando, yo me incorporé. A medida que la web ha ido avanzando, que hemos ido publicando más contenido en la web, ha habido gente también que nos ha escrito para proponernos colaboraciones. Por ejemplo, hace más o menos un año, un estudiante de traducción nos envió traducciones que había hecho de Pu Songling, que es un escritor chino de la dinastía Qing. Él tenía unas cuantas traducciones de relatos cortos, son relatos fantásticos, fantásticos en el sentido de fantásticos en el sentido de geniales, y también en el sentido de, digamos, de historias muy rocambolescas, ¿no? Y bueno, él se ofreció a publicar estas traducciones y bueno, nosotros de hecho estamos abiertos por lo general a que haya aportaciones, teniendo en cuenta eso, ¿no? Y bueno, por desgracia a día de hoy pues no podemos ofrecer nada, digamos, económico a cambio, sino simplemente pues esta proyección. A veces esto nos genera un poco de problemas también, o sea, problemas éticos con nosotros mismos por el hecho de que, bueno, todos vemos hoy cómo se está aprovechando, ¿no?, esta idea de la visibilidad, la idea de las prácticas y tal, pues para a veces, ¿no?, con la excusa de los becarios, pues a veces se dan situaciones de explotación, ¿no? Nosotros no estamos por la labor de meternos en absoluto con eso, pero bueno, por eso a veces somos un poco reticentes a aceptar también este tipo de colaboraciones, porque queremos que quede muy claro cuáles son las condiciones que ofrecemos, ¿no? Y que bueno, nosotros estamos abiertos a que haya una continuidad de la colaboración y una incorporación permanente, pero no queremos que se produzca, ¿no?, esta desventaja ni que parezca que nos estamos aprovechando de este tipo de situaciones. ¿Puedes hablarnos un poco de la revista? Porque en la revista es donde publicáis las traducciones, ¿no? Bueno, la página web, de hecho, digamos que habría como varias vertientes. En un primer momento tenemos lo que son la base de datos en la que vamos incorporando todas las traducciones que se van publicando del chino al castellano. Luego hay una especie de como intento de Wikipedia de autores chinos también. Y luego está una revista que publicamos, empezó con la idea de que fuera semestral, pero la realidad es que la publicamos pues cuando podemos, básicamente. Creo que esta es una de las condiciones, ¿no?, que impone el hecho de dedicarte a algo, digamos, por amor al arte, y es el hecho de que, bueno, los tempos los determinan un poco tus condiciones materiales. La revista, de hecho, y esto es un punto que yo quería comentar, luego yo he ido reflexionando un poco sobre cómo se publica la revista, porque la publicamos en PDF, ¿no? Lo cual es un poco, digamos, contradictorio con el hecho de que sea una página web, ¿no? Y esto creo que es un poco elocuente de cómo nosotros, a pesar de trabajar en el formato web, seguimos con la inercia del formato papel, ¿no? O sea, porque al final lo que tú haces es, tienes un PDF que es formato papel, visible en la pantalla de un ordenador,
pero con el potencial de ser impreso. La disposición del texto es la misma de un texto impreso, la maquetación, etc., ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las traducciones que yo hice de la escritora Zhang Xue, que es una escritora china, le comentamos ¿no?, que la traducción saldría en PDF, pero ella nos escribió también diciendo, ah, vale, me parece perfecto, no hay problema, pero enviando una copia de la revista, ¿no? Como ella también concebía que una revista tenía que ser en formato papel, a pesar de que se le dijo claramente que iba a ser en PDF únicamente. Yo creo que en este sentido, pues esto es con lo que comentaba un poco al principio, las traducciones las hacemos nosotros mismos, el proceso de revisión y de edición también lo hacemos de manera colegiada casi, ¿no? Nos enviamos entre nosotros las traducciones. En este sentido, China Traducida funciona así como una especie de masa crítica entre nosotros. Y bueno, lo publicamos de forma gratuita. Las revistas están abiertas en la página web, se puede descargar. Cada número suele tener un eje temático, ¿no? Hemos tenido, el primer número fue sobre la sátira, por ejemplo, el segundo estuvo dedicado a Wang Xiaobo, que es un escritor chino todavía poco conocido, en China es famosísimo, pero aquí no se le conoce mucho todavía. Y el siguiente lo hicimos sobre el tema del animalismo, por ejemplo, los derechos de los animales, la visión crítica de la animalidad, y el último que se ha hecho sobre las relaciones de China y España durante, bueno, de 1850 a 1950. Yo creo que en este sentido, como decía, estamos un poco lastrados por esta inercia del papel y quizá no sabemos ver o nos batimos un poco en una especie de contradicción, ¿no? Estamos publicando para una página web, sabemos que una página web como formato ofrece muchísimas opciones y sin embargo nos da la impresión de que si lo hiciéramos únicamente como página web, la revista no tendría tanto valor. Y existe como esta idea todavía de presentar los contenidos de forma lineal, con una estructura, en lugar de, bueno, pues podrías ponerlo simplemente en la página web, ¿no?, como enlaces al texto, y no sé, nos da todavía como una especie de respeto, ¿no?, o tenemos una especie de prejuicio contra el formato web, de dar el siguiente paso, ¿no?, y dejar un poco el formato PDF y hacerlo íntegramente en formato web. Esto quizás será algo que con lo que tendremos que trabajar. Sí. Lo que habíamos Sí, sí. dicho. Recuérdame la pregunta. Bueno, ¿por qué aceptas o cuáles son tus motivos, tu motivación para aceptar colaborar en un proyecto así? Como decía Manuel, que hablaba del respeto al texto, yo siempre, hasta un cierto punto en mi carrera profesional, siempre le tuve miedo a los textos clásicos. Hasta que Gabriel siempre me decía, pero en realidad traducir un clásico es más fácil que traducir un texto moderno, porque tienes todo un aparato crítico, tienes otras versiones que tú puedes hacer la traducción, tu borrador, y luego pues a lo mejor cuando vas corrigiendo consultar en aquellos lugares donde has tropezado y no encuentras una solución que te satisfaga del todo. Pero decía, no, yo lo veo complicadísimo y para hacer un texto clásico hay que saber muchísimo. Evidentemente, para hacer un texto clásico hay que saber muchísimo, pero yo creo que hay que saber muchísimo para traducir el texto que uno tiene delante. Uno tiene que profundizar lo más que puede y sabe en cada momento de su digamos, historia profesional. Dicho esto, les voy a decir una frase que subrayé en el libro Hijos de Babel. No me acuerdo ahora la editorial, lo diré después. ¿Nahona? ¿Nahona era? Lo diré, ahora lo busco y lo diré. Es un libro, Hijos de Babel, que reúne textos de distintos traductores. Uno de ellos es Eduardo Iriarte y decía lo siguiente, que hay que acercarse a la traducción y al texto, o sea, a la traducción de un texto sin miedo, pero sin perderle nunca el respeto. Entonces, yo perdí el miedo a traducir los textos clásicos cuando Gabriel me propuso traducir Belfegor, Archidiablo, de Maquiavelo.
para la revista Saltana también una colaboración ad honorem, no cobré, pero bueno, tú lo haces y cuando consideras que está listo, pues luego lo revisamos, en fin. Entonces, con esa red de la amistad de un traductor con una carrera sólida y después con otros lectores que intervinieron digamos, en la corrección del texto, yo me sentí como, no más en casa, pero más en confianza. No era, digamos, una traducción para una editorial donde parece ser que uno tiene que rendir al 100% siempre. Y esto no es verdad, porque cuando uno trabaja en un texto, sea para estas publicaciones, digamos, experimentales, como para una editorial que va a publicar en papel y que te ha dado un contrato, el trabajo y digamos, el desmenuzamiento del texto y después todo el trabajo posterior de corrección debería ser siempre el mismo. Vamos a ver después por qué a veces en unas circunstancias es mucho más detallado y en otras no, porque todo tiene una motivación, nada es gratuito. Entonces, con aquella historia de Belfegor Archidiablo, cuando llegó el proyecto este de Hacker y llegó la propuesta de Pirandello, Berecke y la guerra, pues bueno, pues también acepté, porque además es una forma distinta de trabajar. Y bueno, como uno siempre siente curiosidad a ver cómo funcionará esto, cómo será, bueno, pues me puse. Los tiempos y, digamos, tiempo de entrega no hay, porque dice, bueno, tampoco puedes estar un año, pero uno va haciendo. Luego, cuando se entrega el texto, y siempre con todos los textos para Hacker, se entrega y hay muchas lecturas. En Belfegor, en Berecke y la guerra, creo que se hicieron hasta seis lecturas. Los documentos de Word estaban, el último me parece que fue el número 6. Entonces, luego hubo 2 lectores externos, una es Soledad Galilea y otra es Patricia Nigro. Soledad Galilea es una amiga y Patricia Nigro es otra amiga, pero con la que estudié en Argentina y que es una grandísima lectora, muy buena lectora, sabe italiano y es traductora de inglés. Entonces, con el feedback de 2 lectores, buenos lectores, que no te van a decir, no, esto se traduciría mejor así. Te dicen, mira, yo aquí, te lo subrayan, he encontrado esto. Una incongruencia en el texto que es fácilmente deducible, o aquí esto a mí me parece que no acaba de funcionar. O en esta otra frase, yo no entiendo qué quisiste decir, míratelo. Y eso es muy importante porque uno dice, bueno, no es que te está como el corrector profesional que a veces uno se pica porque te ha corregido un adjetivo por otro y uno dice, bueno, ya podía haber corregido donde me he equivocado, ¿no? Esto que no es esencial al fin y al cabo. Entonces, estos comentarios son muy importantes porque entonces uno tiene que volver al texto original, volver a releer, volver a decir, a ver, yo lo he entendido bien, vuelta a hacer todos los pasos para volver a llegar al español. Entonces ahí se corrige. Y aparte de eso, después están todas las correcciones de erratas, de galeradas. Y en cada lectura se va encontrando no errores, sino maneras de decir aquello de otro modo que de pronto encaja mejor en el contexto. Y después, en cuanto a la colaboración con Hacker, no solo hice solo esa traducción, pero después he leído como lectora el cuento, a ver, lo leo porque no me acuerdo, Viaje a Faremido, del húngaro Frigyes Karinti. Yo húngaro no sé, pero bueno, tengo, con todos los años que llevo, me parece que un criterio lector suficientemente formado como para decir, mira, esto no, hay exceso de por ejemplo, no sé, adverbios en mente, o lo mismo que hacen los que han leído mis textos, mis borradores,
señalar, aquí no funciona, esto se podría mirar, esto no se entiende, aquí los verbos, de pronto hay un salto, aquí hay un cambio de uso de verbos, hay que mirar si hay que poner todos en indefinido o quitar los perfectos porque no acaba de funcionar. Después también leí los 3 soliloquios de Mark Twain que tradujo Juan Gabriel López Guix, también lo mismo. Oye, ese sí que comparé con el original. Oye, ¿esto tú crees que no podría ser esto otro? Las dudas que tenemos todos cuando traducimos, que de pronto el que traduce tiene sus dudas, pero después el que lee tiene también sus dudas. Entonces, de la acumulación de dudas y de la solución de esta acumulación de dudas, se llega a un texto, no digo que perfecto, porque la perfección no existe, pero cada vez más pulido. Es como los ensayos de una obra de teatro. A la traducción se le exige, tiene que estar perfecta, no puede tener una arruga. Pero vamos a ver, para llegar a una buena representación están todos los ensayos anteriores y después todas las representaciones que se hacen durante la temporada que dure la obra en escena, y no será nunca una representación igual, porque influye en el arte de la interpretación el momento especial. Bueno, hay muchas influencias, pero quitando, digamos, los distintos medios, el teatro y la traducción tienen, digamos, elementos que son muy diferentes, pero en cuanto al llegar a la primera representación, se le exige a la traducción la perfección. No, la traducción está más o menos terminada una vez que llega a la pantalla o llega al papel. Pero antes es todo un proceso. Bien, bueno, ha salido ahora el tema de la revisión, ¿no? Y hemos visto que en el caso de Hacker hay hasta, en el cuento del que tú hablabas, hasta 6 lecturas previas, ¿no? Lo cual creo que es poco habitual. En vuestro caso, entre los 3 colaboradores, habéis dicho que hacéis circular el texto para llegar a una revisión. Incluso, por ejemplo, en Hacker hay cotejo con el original de las distintas lenguas, en la mayoría de los casos. Me imagino que en vuestro caso también hacéis cotejo con el original. Me gustaría preguntarle a Jordi su experiencia, tanto como editor como traductor, en el proceso de revisión, es decir, si en tu experiencia ha habido cotejo con el original o no, cuánta gente ha colaborado en esta revisión, si has recibido siempre galeradas, bueno, que nos hables un poco de eso. Mi experiencia básicamente es que depende de la editorial, depende del editor, y que en casi ningún caso se cumple la normativa de calidad ISO. Sabéis que existe la ISO, es una venerable institución con sede en Suiza, International Standardization Office, la Oficina Internacional para la Estandarización, que trasladó una normativa existente en la Unión Europea que regula lo que se puede entender por calidad en la traducción. Pero claro, ¿qué es una traducción de calidad? Esta me parece bien, esta me parece mal, y la ISO dijo, no, una traducción que pase por este proceso necesariamente será de calidad. Entonces, ¿cuál es el proceso? En primer lugar, hay una fase previa de preparación de la traducción. Es decir, el traductor tiene que contar con el material original, hablamos de traducción literaria en nuestro caso, por tanto, hablemos de un texto original en condiciones. Quiere esto decir que es un texto que se puede leer bien, que se puede trabajar bien, en el que no te vas a encontrar con sorpresas y que es relativamente fácil encontrar al respecto información, por ejemplo, sobre expresiones arcaicas, contextos culturales, lo que uno pueda encontrarse, en definitiva, como problemas a menudo en traducción literaria. Bien, a continuación, esa traducción, una vez el propio traductor o traductora lo ha autorrevisado, pasa a un traductor profesional que coteja la traducción con el original.
e introduce sus correcciones que luego pueden volver al traductor primero, pero no es necesario para que se cumpla el proceso según la norma ISO. A continuación, esa traducción corregida, cotejada, revisada, puede pasar, en el caso de textos de especial complejidad temática, por un corrector de concepto. Es decir, por una persona con conocimientos especializados sobre el tema, sobre la materia del texto, que revisa que los conceptos se hayan trasladado adecuadamente a la lengua meta. Por ejemplo, aquí al lado tenemos a los de RBA. RBA edita National Geographic España. Siempre recurren a correctores de conceptos para las traducciones. Siempre. No se trata solo de mirar que la traducción esté bien hecha, sino que, por ejemplo, si se habla de vikingos, pues que se hable de Saga, Edda, de Snorri Sturluson, y que no se utilicen ortografías peculiares, no consagradas por el uso en lo que son los círculos de especialistas en la materia, en la lengua meta. Luego, ese material se traslada a unas paginadas. Entonces tiene que haber por lo menos 2 correcciones de paginadas, siempre por personas distintas. Y finalmente se pide pues, el visto bueno al traductor inicial o, si es necesario, al autor. Bien, si se hace todo esto, el resultado es carísimo. ¿Caro o no? Carísimo. Y dilatadísimo en el tiempo. Claro, la ISO dice, así tienes una traducción de calidad. Claro, así cualquiera. Bromas aparte. Pero ese es el proceso. Este proceso se sigue para traducciones no literarias, me consta. No se sigue casi nunca en traducciones literarias. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de dinero. Mira, en estos momentos el Grupo Planeta está pagando menos de 3 euros página la corrección de un documento Word de una traducción. Menos de 3 euros página. Es decir, están pagando alrededor de 2,50. ¿Vale? ¿Qué quiere eso decir? Si tú aspiras a ganar más dignamente, a ganarte más dignamente la vida que haciendo canguros, que se paga en estos momentos a 10 euros hora aproximadamente, y en negro, ¿vale? O sea, no tienes que darte de alta de autónomos para vigilar a los niños del vecino. Y además lo único que tienes que hacer es estar ahí mirando la tele y estar ahí para que si tienen pesadillas, pues hay algo. Bien. ¿Cuántas páginas tienes que poder revisar de una traducción por hora para que te salga bien? Tienes que ir a una página cada 15 minutos cotejando. Entiendo por páginas 2.100 espacios. ¿Vale? Contados por el Word. O sea que si hay diálogo, va a ser más de una página en traducción literaria. Los números no salen. No vas a ganar 10 euros hora. No digo ya 20, que es menos de lo que te cobra un carpintero. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que rara vez se coteja. Aunque yo he trabajado con editores que me decían, tienes que cotejar. Sí, cotejo. Cotejo cuando puedo. Lo siento. Porque si no, pues no me salen los números. Y claro, los editores lo saben, los correctores lo saben, todo el mundo lo sabe y todo el mundo se calla. Porque el gran problema es la vara povertà degli editori. Y es así, ¿vale? Es decir, existe un proceso que tiene como resultado una calidad. Y este proceso en la industria editorial en estos momentos no se cumple. Es más, conozco editoriales de cuyo nombre prefiero no acordarme, que a veces, así cuando hay cierta confianza con sus editores, te dicen, bueno, esta traducción, mira, se la vamos a encargar a fulanito, que como es muy bueno esto ya lo meto directo a paginadas y luego una corrección de paginadas y directo a imprenta.
esto lo he oído yo y no una vez. Luego, quejas también, claro, porque los correctores tipográficos no tienen por qué estar capacitados para detectar errores de traducción. No es su cometido, no es su función. Pero en cambio ocurre, está ocurriendo. Esto en la industria editorial, y lo he visto tanto en textos publicados en catalán como textos publicados en castellano. Aquí todos son culpables. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo que ocurre, que como decía Josep Pla, y todo això qui ho paga, ¿no? Pues como nadie está dispuesto a pagarlo, pues todo esto no se hace. Entonces, claro, ese es el gran problema en estos momentos. Por eso muchas veces la gente se queja de la mala calidad de las traducciones. Luego también porque se publican cosas que son de mala calidad, punto. O sea, yo voy a decir algo terrible. Yo he editado al catalán Las 50 sombras de Grey. Por cuestiones de calendario, en 15 días me tenía que tragar 500 páginas de las traducciones cortadas y repartidas entre 5 traductores distintos. Bueno, traductoras más que traductores, por imposición expresa de la editorial. Claro, ¿qué se puede hacer cuando tienes 15 días para hacer una revisión de 500 páginas? Desde luego, cotejo, no. Pero bueno, tiene cierta esperanza. Y además es importante. Hablamos de traducción literaria y el problema es que tenemos un concepto de la literatura a veces un poco idealista. Porque decir que E.L. James es literatura, yo creo que hay más literatura a veces en un libro de Carlos Arguiñano. Pero es así. Entonces, claro, las traducciones a veces salen como salen porque también hay originales que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero desde luego que el proceso editorial, en la mayoría de casos, para las traducciones literarias, no cumple con los mínimos requisitos de calidad, eso puedo más que asegurarlo en vista de la experiencia. ¿Puedo? Bueno, sí, lo que dice Jordi es así, pero a pesar de eso, yo debo decir que se traduce muy bien en España. Y desde el año 79 en que yo llegué aquí, ahora la calidad de las traducciones ha mejorado infinitamente. Y si de pronto se producen estas quejas de los lectores, que seguramente los lectores de 50 sombras de Grey no dirán nada, porque si el libro cumple la función de pasar página y que todo el mundo se lo lea y compre el segundo, ya esa es la función de esos libros. De aumentar las cuentas de resultados de las editoriales para, si ese grupo editorial o esa pequeña editorial, con ese dinero, si tiene un proyecto editorial, financiar obras que no venderán tanto como las 50 sombras de Grey. Esto es así en todas las editoriales. Y dicho esto, insisto, se traduce incluso perfecto, muy bien, en las condiciones laborales en las que te ofrecen, ¿no? O sea que esto es así. No os quepa la menor duda. Bien, hemos hablado un poco de la parte de revisión, ¿no? Ahora voy a ir un poco atrás en el proceso de publicar una traducción y me gustaría hablar de negociación de derechos de autor y también de pues un poco de cómo hacéis vosotros, en nuestro caso, para negociar derechos de autor de autores chinos que autopublicáis de cierta manera en China Traducida y por Traducir, cómo lo hacéis en Hacker y también a la hora de publicarlo en plataformas digitales, si habéis tenido algún obstáculo que difiera de lo que, bueno, de una publicación en papel o qué obstáculos aparecen cuando quieres autopublicar una traducción en Amazon o en iTunes, ¿no? Me gustaría abrir un poco este tema. Sí, estos, parece todo
esta cuestión de los derechos y de las plataformas parece que todo que es meridianamente claro y realmente es un asunto complejísimo. En la cuestión ya de los derechos, de entrada, la ley española establece 70 años de derechos después de la muerte del autor para que entre ese autor en el dominio público. Pero no es exactamente así. Hasta el 1987 había una ley del siglo XIX y hasta ese año el plazo eran 80 años. Es decir, que hasta el 87 son 80 años. En el 87 se hizo una ley que estableció 60 años. Esa ley, unos años después, en el 95, se modificó y se unificó a la normativa europea a los 70 años. Es decir, que son 70 años, que es la normativa europea, pero en el caso español existen estas salvedades. En el caso estadounidense son de dominio público, varían mucho según los países. La Convención de Berna, que es uno de los documentos de propiedad intelectual famosos, establece 50 años. Algunos países se rigen por esa ley, por ejemplo Canadá o Argentina. En Estados Unidos son de dominio público todas las obras anteriores al año 23. Y después vuelve a ser todo muy confuso porque se ha ido ampliando el plazo y también estaba sujeto a que si se renovaba el registro no se renovaba y a veces no está claro si se ha renovado o no se ha renovado y aquí entramos en el caso además de autores donde puede haber pleitos con los albaceas o con los descendientes, como en el caso de Lovecraft, que es muy confuso porque se pelearon entre ellos el albacea designado y el albacea que se impuso finalmente y no está claro a quién pertenecen esos derechos. Eso tiene que ver luego con la reacción de las plataformas digitales y específicamente de Amazon. Amazon no quiere ningún tipo de problemas y en caso de dudas no te acepta el libro. Con Amazon hemos tenido diferentes casos curiosos. Y en algunos casos no nos han publicado el libro directamente. En el caso de Lovecraft no está en Amazon, está en otros sitios, pero en Amazon no. En el caso de Pirandello también. No sé por qué razón, porque no les incumbía a ellos. El Pirandello es de dominio público en Italia, está en Internet todas sus obras. Nosotros intentamos conseguir explícitamente una carta donde se nos autorizaba a publicarlo en la casa museo de Pirandello en Agrigento. No nos contestaron, la Sociedad Italiana de Autores tampoco nos contestó y ahí se quedó la cosa. Es decir, que en algunos casos no hemos conseguido que en Amazon colgaran nuestros libros. Por otra parte, había también otros tipos de problemas muy curiosos. Sobre todo, en una traducción que fue de las primeras que hicimos, un cuento de Charles Dickens, que se llama El guardavías, que tradujo Fernando Toda, catedrático de la Universidad de Salamanca. Hizo la traducción y cuando la pusimos a subir a Kobo, nos la rechazaron porque decían que no lo había marcado como dominio público. Esto tiene su importancia porque las plataformas tienen una forma de pago de las obras que depende de si es de dominio público o de no es de dominio público. Varía un poco, pero más o menos son porcentajes parecidos, pero en el caso de Amazon, si una obra es de dominio público, ellos te pagan el 35%. Si no es de dominio público, te pagan el 70%. En el caso de Kobo, es más o menos lo mismo, te pagan el 70% si no es de dominio público y el 20% si es de dominio público. Es decir, y hay también toda una serie de salvedades, ¿no? Pero a grandes rasgos, el hecho de que sea de dominio público o no sea de dominio público es importante por los derechos que van a devengarse, ¿no? Entonces, en este caso del guardavías, como yo no lo había marcado como de dominio público, porque la traducción no era de dominio público, pues me lo rechazaron, porque según ellos era de dominio público. Entonces, claro, entras en una especie de diálogo de besugos con el servicio de atención al cliente,
que está en cualquier parte del mundo, donde hay una persona ahí que tiene sus instrucciones y que no, si se equivoca, puede tener problemas, ¿no? Con lo cual sigue las instrucciones a rajatabla. Entonces, tuvimos este intercambio y al final la conclusión a la que llegamos era que, según ellos, Dickens era de dominio público, que si yo lo marcaba como dominio público me lo aceptaban y que si no me lo marcaba de ese modo no me lo aceptaban. Al margen de que la traducción no fuera de dominio público y que lo que fuera. Entonces, ahí se quedó la cosa. Por suerte, pude acceder a la directora de negocio de Cobo para España, Portugal y Latinoamérica, y entonces le escribí Silvia Clemares, un amigo me pasó su dirección y le escribí y le conté el caso. Silvia Clemares me remitió a otra persona ya en Toronto, que era la responsable de todo este negocio para Europa, y le expliqué el caso y en 24 horas estaba resuelto. Y me dijeron que, bueno, que a partir de ahora ya no tendríamos problemas, que efectivamente una traducción no era de dominio público. Una cosa es que Charles Dickens en inglés fuera de dominio público, pero nuestra traducción no lo era. Y a partir de ahí nunca más hemos tenido más problemas, ¿no? Con este mismo libro, en Amazon también nos pasó una cosa curiosa. Este libro parecía que estaba maldito, porque lo queríamos... Dickens lo publicó originalmente como un cuento de Navidad, es una historia de fantasmas, y nosotros queríamos publicarlo por Navidad, en 2013, y no fue imposible. Desde luego, el fantasma nos jugó una mala pasada, porque también en Amazon nos dijeron que no nos lo aceptaban, y resultó que, por lo que descubrimos, que había habido una reclamación de una tercera parte de otra editorial donde se decía que esa traducción era suya. En realidad no era exactamente así, pero resulta que la editorial Valdemar se había quejado, que publica mucha literatura de este estilo, de literatura fantástica, se había quejado de que alguien en algún momento había utilizado textos suyos y los había subido como propios. Y entonces habían hecho una reclamación y finalmente Amazon había anulado las páginas de estos piratas. Pero la reclamación había quedado ahí. Entonces nosotros, al publicar un libro cuyo título coincidía con un libro de Valdemar, había entrado ya en la alarma y ya ahí era imposible. Y al final, de nuevo, llegas a una barrera que es: nosotros no nos metemos en conflictos entre terceras partes, arréglense ustedes entre ustedes y ya me cuentan. Entonces tuvimos que ponernos en contacto con Valdemar, decirles: oiga, mira, es ridículo, pero este libro no es el vuestro, pero necesitamos que nos digáis que no es vuestro. Y así, bueno, hubo que esperar que volvieran de vacaciones porque era Navidad, y al cabo de un mes finalmente aceptaron subir el título. Aparecen como problemas totalmente insospechados que hasta que no te encuentras con ellos no te puedes imaginar que esas cosas podrían pasar, ¿no? Bueno, sí, no sé, hay más cosas, pero quizás con eso ya es suficiente. Y Manuel, vosotros habéis publicado autores chinos activos y vivos que están publicando, y cómo habéis llevado la negociación de los derechos. Sí, en nuestro caso, bueno, aparte de autores que ya tienen los derechos caducados, como puede ser el caso de Lu Xun o Lao Tse, por ejemplo, que los acaba cuyos derechos acaban de caducar ahora, o están a punto casi. En nuestro caso, cuando lidiamos con autores vivos, lo que solemos hacer siempre es, bueno, lo primero, buscar su forma de contacto, que en ocasiones es una tarea titánica. Encontrar un email a veces tampoco garantiza nada, porque les escribes y hay muchos autores que pasan olímpicamente de su email. Luego tienes, sino, que contactar a través del traductor. Por ejemplo, si el autor ya ha sido traducido al inglés o a otra lengua, contactar a través del traductor, y el traductor te comenta: bueno, pues probablemente puedes alcanzarlo a través de este email, ¿no? Luego a lo mejor tampoco funciona, ¿no? Pero digamos que hay un proceso previo de toma de contacto con el autor que es bastante, digamos, costoso en términos de tiempo. Nosotros, el hecho de dedicarnos a la literatura china, como decía antes, conlleva que digamos que no es una literatura muy demandada, entre comillas, y la mayoría de los autores y autoras están muy dispuestos y están encantadísimos, en la mayoría de los casos, de hecho, de que se les traduzca, en nuestro caso, al castellano, ¿no? Cuando los contactamos les explicamos, bueno, quiénes somos, les explicamos las condiciones de la publicación, es decir, que se trata de una publicación
que estará disponible en abierto, que se podrá descargar gratuitamente, que se publicará en PDF y en la web. Todo este tipo de condiciones se les explicitan, ¿no? Y la idea es recabar el consentimiento explícito a través del email, ¿no? Nunca hemos tenido problemas en este sentido. Como decía, la mayoría está súper contenta la mayoría de las autoras están súper contentas de que las traduzcamos y las publiquemos. Siempre traducimos, también hay que tener en cuenta relatos breves, por ejemplo, o en algunos casos algunos extractos. Por lo tanto, no estamos hablando de grandes traducciones, ¿no? De novelones de 200 páginas o más, sino en muchos casos, obra menor, entre comillas, en el sentido de por cantidad, no por calidad, porque hay veces que es mucho mejor, ¿no? la obra, digamos, breve que la extensa. Y, bueno, como decía, nunca hemos tenido ningún rechazo. Lo que sí hemos encontrado es eso, que no nos respondan a veces, que el autor sea, digamos, inalcanzable, pero por lo general ha sido esto, contamos con la buena voluntad del autor y, bueno, en cierta forma también como que le hacemos un trabajo de difusión de su obra. Otro tema legal del que me gustaría preguntaros es sobre los contratos, que antes los contratos no incluían la parte de los derechos digitales y ahora sí. Entonces, ¿cómo habéis vivido esa transición? Si ha habido algún vacío legal pues de una obra que habéis traducido y se ha publicado en papel. Bueno, sí. Vamos a ver, quitando estas experiencias que son atípicas dentro de lo que es el sector editorial, los traductores, con cada aparición de novedades en la informática y en los cambios de paso de máquina de escribir a ordenador, siempre hemos perdido. Y os explico por qué. Cuando yo entregaba en papel, era una página de 30 líneas por 70 espacios. Eso se marcaba en la máquina de escribir y te decían, no sé, 100 pesetas o lo que fuera, digamos 10 euros la página. Tú entregabas 190 páginas y eran 1.900 euros brutos. Evidentemente, si una página tenía una línea, no la contabas, ¿no? O hacías de 2 medias páginas una. Entonces, esto era así. Llegó la entrega en disquete, cuando tú entregabas el disquete. Entonces, las editoriales, al principio todos protestamos, dijimos, bueno, oiga, el hecho de que yo le entregue en papel, hay un paso que hay una serie de mecanógrafas que van a pasar todo ese texto para después componerlo, etcétera. Esa partida del escandallo del libro, el editor se la ahorró, porque entregamos el disquete. Entonces, a través de las asociaciones pedimos, bueno, no, páguennos algo más por el disquete. Yo cobré un solo libro, todos los demás, no. Oye, si esto no te cuesta nada hacer la copia, ya está. O sea, ese apartado no nos permitió mejorar en cuanto a la parte, digamos, económica. Después pasó lo mismo con todo lo que es corrección. Cuando te dan el texto con las correcciones, hay editoriales que te lo entregan así en papel con las correcciones y te dicen, dentro de la tarifa está el meter las correcciones. Entonces estaba en la capacidad de cada cual decir sí o no. O sea, eso también fue un gol en contra. Después, ahora, por ejemplo, la corrección en Word con el control de cambios, hay editoriales que te dicen, mira, con lo que tú estés de acuerdo que está cambiado, no lo toques, porque ya consideramos que dices que sí. En donde no estás de acuerdo, toca lo que no estás de acuerdo, dices rechaza y pones lo que tú quieras, lo dejas como está o lo que te consideres oportuno. Que eso te ahorra tiempo y puedes ir más rápido en el repaso, pero eso también está incluido en la tarifa. Dicho esto, en los contratos, cuando apareció todo lo del libro digital,
había contratos en los que tú habías firmado solo para papel. Entonces, cuando empezó a salir lo del digital, las editoriales te llaman, oye, que a ver si nos cedes los derechos digitales, ¿cuánto me vas a pagar? Ah, no, nada, está todo incluido. Ah, no, le digo, entonces no te lo cedo. Si puedes hacerlo, porque claro, si una editorial te propone esto y tú dices, no, no te lo cedo, pues si estás trabajando para esa editorial, puede venir la contrapartida de que si tú dices, no te cedo los derechos digitales de todos estos libros que traduje para ti, pues te dice, bueno, no te doy más trabajo. Esa es la posibilidad. Y entonces en la nueva contratación, cuando te dicen, te encargan un libro, Hace Traductores lo que recomienda es que tiene que haber un contrato para la edición en papel y otro para la edición en digital. Lo ideal es que el papel y la explotación del papel vaya en esta cuenta y la del digital en esta otra desde la primera descarga. Hay muy pocas editoriales que lo cumplen. Primero, hay muy pocas editoriales que dan dos contratos, uno para papel y otro para digital. El digital lo meten dentro del de papel y entonces te dicen, a usted por el de papel le pagaremos tanta tarifa por cada página, en fin, la fórmula de la tarifa. Y luego le vamos a dar un 1% sobre precio de venta al público sin IVA de cada ejemplar vendido. Y luego otra cláusula que dice, para los derechos digitales hay editoriales que te dicen 1,5%, 2% por cada descarga, que son las menos. La mayoría te pone esta fórmula. 1,5%, las que pagan 0,5% para el papel te dan 1,5% en el digital sobre ingresos brutos menos gastos, o sea, lo que ellos han vendido de digital, 10.000 euros, menos 5.000 euros de gastos, te dan el 1,5% de los 5.000 limpios. ¿Vale? Esto no es correcto porque tendría que ser desde la primera descarga, pero bueno, o lo tomas o lo dejas como las lentejas. Hay editoriales que de pronto tú puedes decir, oye, que el 1,5 no, dame, qué sé yo, el 2,5 o el 3. Si son medianas y pequeñas, igual, pero las grandes es como hablar con Hacienda. Vaya usted a la ventanilla y en la ventanilla te encuentras el tente tieso que te dirá, no, ¿puedo hablar con el de arriba? No, esto es así, es la política de la empresa y no se cambia nada. ¿Qué hacer para defenderse? Primero, asociarse. Está aprobado, en 2016 Hace Traductores publicó, a ver, lo voy a leer porque es largo, el libro blanco de los derechos de autor en el ámbito digital, que os lo podéis descargar desde la página web y es interesante por lo menos, si no leerlo todo porque hay mucha cifra, pero sí las conclusiones. Las conclusiones son 17 o 18, pero yo voy a decir las más importantes para defender nuestro trabajo. Uno es exigir los dos contratos, o sea, uno para papel y uno para digital, en la medida de nuestras posibilidades, que no suponga que te cierran la puerta y te dicen, guapo, fuera el siguiente, ¿no? Eso por un lado. Luego, pedir que la fórmula sea un porcentaje, por pequeño que sea, por cada descarga, ¿no? Luego, asociarse, porque estar asociado supone tener información, supone hablar con otros traductores, saber la actividad de las asociaciones. Ahí periódicamente organizan, no sé, encuentros o invitan al abogado o a un experto, ¿no? A Mario Sepúlveda, bueno, en fin, que eso, aunque a lo mejor no se traduzca en un sustancioso ingreso mensual,
pero al menos uno sabe cuáles son sus derechos y tiene los argumentos para defenderlos. Eso es muy importante. Es tan importante tener argumentos para defender tu traducción como tener argumentos para defender tu trabajo y el dinero que ganas con esas traducciones. Y por otra parte, debo decir, como ha dicho Jordi, que digamos, las cifras no son tan, digamos, de lectura en formato digital, no son tan fantásticas como se preveía al principio. Y debo decir que en las liquidaciones, cuando viene el apartado, tanto si te las liquidan por separado como si te las meten todas juntas, lo que puedes llegar a ganar es muy poco. En realidad, cuando un libro que has traducido tienes la suerte de que pega mucho y pega fuerte, ganas por el papel. Cobras derechos de autor por la traducción cuando hay mucha venta en papel. Y más o menos, sobre todo, asociarse, no amilanarse, defender los derechos que uno tiene con argumentos y, sobre todo, no hay que tomárselo como algo personal. Las editoriales van a hacer negocio. Entonces, cuando te ofrecen una condición que tú dices que es injusta, bueno, enfádate en tu casa, en el cuarto de baño, con tu pareja, con quien sea, despotrica. Pero una vez que hayas despotricado, vuelve para atrás, plantéate la estrategia para negociar con tus argumentos y presentarte vía correo electrónico, siempre pedir más, porque si no pides, no te dan. ¿Vale? Bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero también quiero dar la oportunidad al público para que puedan preguntar lo que quieran a los ponentes. Entonces, antes de hacer eso, me gustaría preguntaros a vosotros si hay algo que no os he preguntado que os hubiera gustado que os preguntara. Es decir, si ha quedado algo en el tintero que queráis compartir antes de que pasemos a las preguntas. Si queréis compartir algo. Bueno, no era una pregunta, pero antes cuando hablabas de tu PDF y del formato web y el formato PDF, nosotros que somos digitales nativos, por así decirlo, ¿no? A veces añorábamos el formato papel, el formato PDF. Hemos hecho varios libros con ilustraciones y, bueno, Javier Guerrero ha tenido que hacer malabarismos para encajar las ilustraciones en el formato digital, porque claro, en una página es muy fácil, en un PDF es muy fácil insertar una ilustración en forma de L y que el texto esté en el resto de la caja, digamos, ¿no? Pero en el formato digital la página no existe, con lo cual tú no puedes hacer, además, con múltiples dispositivos. Lo tuyo se te va a leer aquí, en una tablet, en el ordenador. La página desaparece. ¿Tú cómo haces para que en esa página esa ilustración en forma de L quede siempre ahí y con el texto al lado? Entonces, bueno, ha habido dos libros exactamente, uno que era la Alicia en el País de las Maravillas, que tenía las demás eran normales, pero había una en forma de L, y después otra que es un libro muy curioso sobre Lady Nicotine, que es sobre lo bien que es de Barry, el autor de Peter Pan, que cuenta sus experiencias cuando dejó de fumar y lo feliz que fue después de haber dejado de fumar y lo mal que se lo pasaban sus amigotes, que llenaban de humo toda la habitación y que, bueno, cuenta que deja de fumar porque su mujer con la que se va a casar le dice o dejas de fumar o no me caso. Y entonces él cuenta su experiencia en como 60 escenas cortitas, 60 viñetas, con ilustraciones de todas las formas posibles, ¿no? Y entonces compaginar eso en un formato digital, haciendo trucos invisibles para que luego, cuando lo vieras aquí o lo vieras en un iPad o en un Kindle, las cosas quedaran en su sitio, fue realmente un prodigio de maquetación digital, ¿no? Con respecto a eso, también en las editoriales, cuando pasaron de papel a digital, pues eso, ping, automático, el PDF y ya está.
Entonces, ahora yo creo que han ido mejorando. ¿Por qué? Porque tampoco querían invertir, porque que decían, bueno, esto es jauja. Yo le doy al botón, ya está, y con lo mismo gasto lo mínimo posible, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, creo que lo están haciendo mejor. No sé si alguien tiene experiencia, pero bueno. Invierten un poquito más, pero también porque los programas son bastante más baratos. Antes he hablado de Quark Express y la diferencia con InDesign. Básicamente, Quark era un programa que tenías que tener una licencia por ordenador. En cambio, InDesign forma parte de la Creative Suite de Adobe. Adobe es una empresa enorme. Quark, en cambio, era de una empresa bastante más pequeña. Y Adobe puede permitirse el lujo de decir, vale, la Creative Suite incluye Photoshop, InDesign, el Acrobat profesional, Dreamweaver y, bueno, y más, hay como más de media docena de programas, todos ellos muy conocidos, muy usados, muy pirateados. Pero es relativamente barato y por empresa te puedes sacar la licencia, entonces es bastante sencillo. Además, hay una ventaja. Adobe son los creadores del PDF. ¿Vale? El PDF es un formato PostScript. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un documento electrónico y entonces el PostScript lo que hace es como una foto de cada página de ese documento. ¿Vale? Entonces eso ahí no se mueve. ¿Vale? Y entonces, como ellos son los creadores, con el InDesign pudieron meter un montón de elementos que no era fácil trasladar, por ejemplo, con Quark. Cuando tenías una tabla, texto en el que había tablas, era horrible porque tenías que hacer las tablas haciendo cajitas de Quark, metiendo las cosas ahí, y para maquetar libros de texto era espantoso. En cambio, con InDesign todo esto se resolvió. Entonces, ha mejorado mucho el diseño y la agilidad a la hora de manejar los textos. En traducción literaria, como el texto literario típico es texto corrido negro, salvo el texto ilustrado, que eso merece capítulo aparte, ¿no? Como bien decía Juan Gabriel, es relativamente más simple, pero se ha mejorado porque también se cuidan más ciertos aspectos tipográficos, por ejemplo. Cada editorial tiene también sus manías al respecto. Pero bueno, de todos modos, también es verdad, los traductores nos quejamos a menudo de que se nos trata muy mal, y yo además les digo a mis alumnos en esta casa que la traducción literaria es con diferencia la peor pagada de las traducciones, y es cierto, pero además estadísticamente cierto. O sea, si vais a hacer traductores, o sea, Asociación Colegial de Escritores, sección traductores, y preguntáis qué se está pagando ahora, pues os dirán según el idioma, pero sigue habiendo montones de editoriales que pagan 10 euros página de 2100 espacios, y no son muchas las que pagan 12, y las que pagan más de 12 son poquitas, y además cuando se fusionan, las fusionadas utilizan las tarifas que pagan las que pagaban menos. Esto es el caso de Random, cuando se quedó con Alfaguara. El grupo Random House, Penguin, Random House, Mondadori y España pasó a pagar menos, porque Alfaguara pagaba menos que Random. Entonces, coño, ¿qué hago yo pagando esto? Nada, las igualo todas a la baja. ¿Vale? Nos quejamos de estas cosas porque ocurren, pero también es verdad que yo recuerdo la cantidad de horas que había perdido para ciertas traducciones de autores, digamos, difíciles, yendo a bibliotecas, y ahora, en cambio, gracias a Internet, puedo consultar una variedad de enciclopedias, de bibliografía, de textos paralelos, por ejemplo, que, vamos, me permite ganar muchísimo tiempo. Entonces, claro, antes yo tardaba X horas en traducir un texto y me pagaban una determinada cantidad. Hoy me pagan la misma cantidad por página que hace 20 años, con lo cual no estoy para tirar cohetes, pero por lo menos lo hago en un 30% menos de tiempo. Con lo cual, en el fondo es casi como si me pagaran un 30% más. ¿De acuerdo? O sea que no todo es tan malo. Pero, de todos modos, tiene muchísima razón Celia cuando ha dicho esto, que, a ver, como dice el tango de Di Stéfano, el que no llora no mama. Efectivamente. ¿Vale? Muy bien dicho, sí. ¿De acuerdo? También se dice en catalán, qui no plora no mama. Pues eso, aquí hay que vivir de la traducción. La coletilla es: el que no afana es un gil.
El que no roba es un idiota. Y esto para los corruptos. Bueno, sigamos. Bueno, y con esto voy a dar la palabra al público. ¿Preguntas? No sean tímidos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores y a los participantes por esta mesa redonda que es muy inspiradora. No tengo en la cabeza ahora una tormenta cerebral haciéndole una introducción de ideas. Intentaré hacer un comentario, estructurarlo un poco en un comentario. Yo, para poner antecedentes, vengo de filología clásica, entonces mi relación con la traducción de este campo. Y me interesaba mucho, Celia mencionó cuando una obra está terminada, ¿no? Quizás la plataforma digital permite que una traducción no esté terminada. Para mí la contribución que puede hacer lo digital es la interactividad entre todos los participantes del proceso de traducción y la posibilidad de tener una traducción constante, ¿no? En el mundo de la filología clásica es muy claro por qué se vuelve a traducir otra vez la Odisea, ¿no? Por qué se vuelve a traducir otra vez Virgilio cuando hay tantísimas traducciones en la misma lengua, ¿no? Y creo que este formato permite al traductor esta interactividad y trabajar con el texto en muchos aspectos. Si es un texto clásico donde hay varias ediciones, quizás no se tiene que sacar un texto que sea la edición que se traduce, sino traducir todas las versiones. O si un traductor tiene varias opciones de traducir un pasaje, un texto, puede aportar las dos al lector y que él se decida. Quizá el proceso de corrección pueda ser abierto y puede ser los lectores quien deciden o quien valoren o que puntúen no sé cuánto. Te puede llegar una actualización al móvil de que la traducción se ha actualizado en cualquier... No sé, se me ocurre un montón de opciones para superar la página, aunque el libro tendrá una erótica que nunca perderá y que siempre estaremos conectados. Pero no sé si se plantean o si es posible, no sé, un poco soñando, un poco desorganizado, una serie de comentarios que he ido recopilando mientras le escuchaba. Gracias. Muchas gracias. Yo iba a comentar que a mí me ha pasado porque, claro, como, por el hecho de que publicamos en la página web, muchas veces estás releyéndote y te dice, ay, aquí podría haber puesto tal cosa en vez de tal. Digo, aquí esto está fatal, debería haber puesto tal cosa. Y claro, en el momento, recuerdo la primera vez que me di cuenta de ello, porque claro, nunca había publicado con una de mis primeras traducciones, hice el clic como diciendo, pero bueno, si podría cambiarlo perfectamente, si está en la página web y puedo editar la web y tal. ¿Qué pasa? Esto automáticamente te lleva a una consideración, no sé si llamarla ética, pero claro, dices, haces el cambio y haces una nota al pie con una especie de fe de edición o algo así, o al final no lo llegué a hacer precisamente por esto, porque no me quedaba claro si el hecho de que yo reeditara, cambiara un par de palabras por otra, si... Claro, porque la edición también estaba en PDF, ¿no? Estaba el PDF y la edición online. Entonces, claro, cualquier persona que cotejara vería que había pues esa leve diferencia, ¿no? Y al final no lo hice, pero es algo de lo que comentaba, ¿no?, al principio sobre esa flexibilidad que te permiten las herramientas digitales, ¿no? Y yo creo que hay también esta parte como que hay que reflexionar sobre hasta qué punto es legítimo que tú edites una edición web, en la web, y de qué forma hay que hacer constar o no que se ha hecho ese cambio. Pero eso ocurre constantemente. Bueno, Juan Gabriel trabaja en La Vanguardia y él sabe perfectamente que los artículos se modifican constantemente a lo largo del día en la edición online. Es decir, tú puedes ir cambiando cosas. Los periodistas, ¿eh? No, las traducciones. En las traducciones, exacto. Pasa es que, por ejemplo, bueno, las traducciones. Hay que decir que también en los periódicos muchas veces aparecen traducciones que se nota que han pasado por el traductor de Google y poca cosa más. Y las firma el periodista, ¿eh? Ojo. Bueno, muchas veces aparecen como redacción, muchas veces aparecen como redacción. Pero a lo que iba, yo he editado, por ejemplo, un blog no propio, sino ajeno, y el gran problema que hay siempre en estos casos, estamos hablando de un tipo de literatura específicamente concebido para funcionar en línea, ¿vale? Siempre tienes varias opciones. Una, tienes que tener muy claro quiénes son los administradores del texto, porque esto es como en la Wikipedia. Tú puedes ir a Wikisource, ¿vale?, donde tienes colgados montones de textos,
no necesariamente originales. También en Wikisource puedes encontrar traducciones. Por ejemplo, el otro día yo estaba consultando una traducción española del Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. ¿Qué ocurre? Es una traducción del siglo XIX hecha a partir de un refrito del Códice de Urbino, etcétera, etcétera, y ahí está colgada. ¿Quién puede administrar ese texto? Pues el administrador único, ¿no? Como si fuera una sociedad, porque eso es una edición de 1700 y pico que escanearon, ahí lo pusieron y esa traducción no se toca. En cambio, los artículos de Wikipedia sí se pueden editar. Lo que pasa es que para entrar y meter cambios en un artículo tienes que superar una serie de barreras. Entonces, no cualquiera puede editar y los cambios se vuelven atrás. Los artículos de Wikipedia son enormemente elásticos y en la Wikipedia en español, además, se ha constatado, para desgracia, que hay una brigada de ultraderecha infiltrada que mete cambios a diestro y siniestro en los artículos y hay artículos que a diestro y a diestro. A diestro y a diestro, sí. A diestro y exacto, ultradiestro. exacto. A diestro y ultradiestro, sí, sí. Es una cosa, no sé, debe ser la gente de Libertad Digital que a horas libres se dedican a meter mano a la Wikipedia. Y ese es el riesgo, ¿vale? Es decir, que tú puedes abrir la puerta a la colaboración, pero que por esa puerta abierta se te meta un troll, ¿vale? Entonces, claro, el troleo existe en Internet y yo creo en los troles y a ver los haylos, además, ¿eh? Y por lo tanto hay que andarse con mucho ojo a la hora de abrir la puerta a las traducciones colaborativas, porque igual que te mejoran algo, se puede empeorar. El administrador, en última instancia, siempre puede recuperar versiones anteriores de la página. Si has trabajado alguna vez con un editor HTML, verás que te va almacenando versiones, ¿vale? Por si introduces cambios, y tú siempre puedes ir, uy, aquí se me ha ido la olla con este texto, nada, vuelvo a la versión anterior. Ya está. También puedes ser sincero poniendo, bueno, lo puedes hacer que la web lo haga automáticamente diciendo última actualización del día tal a tal hora y ya está. O sea, no, y si alguien te dice, oye, es que en la edición está, pues mira, esto era... Por eso siempre decimos a los alumnos, cuando consultéis algo en internet y lo pongáis en una notita en vuestro trabajo de fin de grado, decid http tal, consulta efectuada el día tal del año tal. Porque claro, a lo mejor esa web, uno, ahora ya no funciona, que pasa a menudo, o dos, ahora ya pues han cambiado la información, ¿vale? Entonces, es una espada de doble filo. Y con respecto a esto, si a partir de ahora supongamos que todos los textos, hablamos de literatura, de la literatura canónica, la buena, de aquellos textos que se traducen, que hay varias versiones en una misma lengua. Si lo digital solo se cuelga la última, entonces, ¿dónde van a parar todo ese material anterior que en cierta manera forma parte de lo que es esa obra literaria del griego en la tradición literaria española, con todos sus cambios y todas sus variaciones? Eso es, digamos, es la obra original en nuestra lengua. Entonces, si se va cambiando y no se guarda o no se da acceso a esas otras versiones, ¿dónde va a parar eso que ahora tenemos en papel? ¿Más preguntas? Si no hay preguntas, igual voy a preguntar yo. En el caso de China traducida, yo creo que nos ha quedado un poco claro que se traduce un poco por el activismo, ¿no? Y por las ganas de que se conozcan autores, ¿no? Y que quizá algún editor los lea y diga, ostras, pues qué autor tan bueno, voy a traducirlo en papel, ¿no? Y llegue eventualmente un encargo. En el caso de Hacker, yo lo sé porque he hablado con Gabriel, pero quizá es interesante para los estudiantes saber también
¿Por qué traducen los traductores que colaboran con Hacker? Porque, bueno, por lo que has dicho, hemos visto pues, que todos tienen su trabajo, has hablado de catedráticos, has hablado de profesores, sabemos que Celia pues, también se dedica ya profesionalmente a la traducción. ¿Qué mueve a un traductor que ya tiene su trabajo y sus preocupaciones, ¿no?, a involucrarse en un proyecto como Hacker? Quizás podría contestar a esto Laura Manero, que está ahí al fondo y que, y que aceptó traducir un cuento de Stefan Zweig a pesar de sus muchas ocupaciones, ¿no? No, ya contesto yo, no te quiero meter en ningún... Yo creo que es el placer de la traducción, en 4 palabras, ¿no? ¿Sí? ¿4? El hacer algo o sea, enfrentarte a un texto que o que te gusta o que a lo mejor siempre te ha gustado, que ya tenías ganas de traducir de antes, o que lees y te lo proponen y te entusiasma, también la aventura del proyecto no deja de ser un proyecto novedoso y es una cosa un poco como entre familia, ¿no? de hacer algo entre una serie de personas que somos amigos y hacer en su caso, no era un autor de dominio público. Zweig creo que murió en el 42, es decir, que todavía no ha entrado en el dominio público. Los derechos los tiene Acantilado, los derechos de toda su obra, y en este caso lo que hicimos fue pedir permiso a Acantilado para publicar este cuento pequeñito, que es un cuento de la guerra, y que en este caso Laura hizo un epílogo para evitar el efecto spoiler, ¿no? Y era mejor que fuera un epílogo que un prólogo. Y bueno, no sé, supongo que es esto, que es la curiosidad y el placer de traducir un texto que te apetece traducir y experimentar un poco con este formato novedoso. No sé si esto es lo que te había dicho en otra ocasión. No, esto es lo que nos han dicho los demás traductores que hemos entrevistado. Bien. O sea, es verdad. Sí, la curiosidad, ¿no? En el caso de literaturas menos conocidas, como el caso del Turco, de Rafael Carpintero, que tradujo Claro, no hay muchas oportunidades de dar a conocer un escritor turco con un relato de la Primera Guerra Mundial. Pues eso también, en el caso de la literatura china, también hay ese plus por parte del traductor de dar a conocer algo que no tiene a veces muchas oportunidades de dar a conocer, ¿no? En el caso del húngaro también. En el caso del húngaro, cuando hicimos la corrección, a propósito de las correcciones, lo corregimos, claro, sin saber húngaro, con una traducción inglesa, una francesa y una del esperanto. Es decir, aparte de todas las lecturas que hicimos, teníamos como ayuda esas 3 versiones. Y entonces, bueno, como son también idiomas un poco extraños, también hay ese plus por parte del traductor de querer difundir algo que tiene pocas ocasiones de ser difundido, ¿no? Que me había olvidado, Hijos de Babel es de Fórcola Ediciones. ¿Qué sería de nosotros sin Google? Sí, la exomemoria. Gracias a todos. Antes habíais dicho, creo que ha sido Jordi, que el hecho de la literatura digital os permitía estar en contacto con los lectores directamente y saltaros el paso de la distribuidora, digamos. Entonces mi pregunta es, ¿influye, o sea, el hecho de poder estar en contacto con los lectores, sobre todo a través de las redes sociales, influye en alguna manera en publicaciones futuras? Por ejemplo, un autor que haya tenido éxito, que haya gustado, que se hayan dicho, ay, este cuento, este relato me ha gustado mucho. ¿Influye en que publiquéis más cosas de este autor o es algo súper personal, que ya tenéis muy claro lo que queréis publicar? No sé, pregunto en general a todos. No, yo, por decir un caso paradigmático, 2 casos distintos. Un amigo mío trabajaba en el departamento, bueno, en un sello de lo que se llama Vanity Publishing, es decir, autoedición. Usted quiere publicar su libro, nosotros se lo publicamos, eso sí lo paga usted. De Grup 62, ¿vale? Entonces,
intentaban pues, buscar posibles clientes. Uno de ellos era una bloguera que tenía muchos seguidores. Entonces le dijeron, oye, ¿te interesa publicar el libro? Tenía, creo que, más de 50.000 seguidores, o sea, gente que estaba suscrita a su blog, ¿vale? Y que cada vez que ella colgaba un post, pues rápidamente iban allí a leer ávidos lo que su mente privilegiada había pensado. El caso es que la autora en cuestión publicó un libro, una selección de textos del blog, más algunos otros pensamientos varios, y no lo comprobamos ni la centésima parte de lectores que estaban suscritos al blog, ¿vale? Son experiencias a veces distintas. En cambio, una persona que escribía en blogs de fanfiction, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el fenómeno? El fanfiction de Crepúsculo, diciendo esto de Crepúsculo es un rollo, porque la Stephanie Meyer aquí, en lugar de poner a los vampiros y los no vampiros dándose el lote, pues está ahí, hay que sí, besitos y te quiero mucho, pero lejos y con lánguidas miradas. Pues aquí voy a pintar a una chica de la misma edad con un chico así malote y que vayan a lo suyo. Entonces así fue como, vamos, tuvo un éxito enorme. La señora que hizo esto era una ama de casa inglesa que trabajaba en el mundo editorial, pero estaba un poco aburrida. Y el James, ¿vale? O sea, nació como un fenómeno de fanfiction creado para las redes. Entonces HarperCollins Australia, que tenía los radares puestos, detectó que ahí había una enorme cantidad de interés y le propuso recoger esos textos, darles un poco de cocina y crear a partir de ahí las novelas. Es decir, que a veces funciona, a veces no. Pero hoy en día sí se está atento al tema de webs y redes, desde el mundo editorial, en papel. Bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos aparte, para difundir lo que vamos publicando en la web, tenemos también una cuenta en Facebook y en Twitter, y entonces a veces nos llegan mensajes que nos escriben proponiéndonos, ¿no?, o sugiriéndonos que hagamos alguna traducción. A mí me recordaba un poco, por ejemplo, no sé, de donde yo vengo, ¿no?, de Cádiz, pues los cantadores de flamenco que había en las ventas, ¿no?, y que la gente iba y le decía, cántate no sé qué, ¿no? Pues un poco así, o como un DJ, ¿no?, que la gente te pide que pongas algo, pues algo por el estilo. ¿Qué pasa? Como nosotros hacemos esto por amor al arte y con una dedicación de tiempo, pues la que nos deja, digamos, las otras dedicaciones laborales, que son las que nos dan al final de comer y la que paga la factura, a mí me gustaría poder hacer esto, ¿no?, de tener un contacto más directo con los lectores, de poder responder a este tipo de sugerencias, ¿no? Pero la realidad es que el tiempo del que disponemos es muy limitado. Y yo personalmente, claro, prefiero traducir a aquellos autores que me dicen algo personalmente o que considero que en algún momento determinado tienen algo que decir, ¿no?, de forma, digamos, pues por alguna situación que se ha dado en concreto, pues traducir tal obra o un fragmento de tal obra que puede, ¿no?, generar algún tipo de diálogo con lo que está pasando, ¿no? Prefiero hacer eso. Muy bien, con esto damos por finalizada la mesa redonda y muchas gracias a los 4 participantes por haber asistido.